Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia del Señor para darle honra y gloria y agradecimiento por todo lo bueno y maravilloso que ha sido en nuestras vidas. Bien, en esta mañana vamos a continuar con lo que es el capítulo 7 de Romanos, pues la vez anterior no pudimos concluirlo porque hubo problemas de transmisión. Así que en esta hora, o hoy en este día, pues quiero ver si lo logramos terminar, o por lo menos aprender algo al respecto de lo que nos enseña en los versículos del 7 al 14. Así que le vamos a dar lectura, tal como ha sido inspirado por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera: ¿qué diremos? ¿Qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé el mismo mandamiento que era para vida, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice en la otra versión. ¿Quiere decir esto que la ley es pecado? Claro que no. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es el pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, yo no sabría que eso es malo. Cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder, pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo, pero cuando conocí la ley me di cuenta de que era un gran pecador y que vivía alejado de Dios. Fue así como la ley, que debió haberme dado la vida eterna, más bien me dio la muerte eterna, porque el pecado usó la ley para engañarme y en esa misma ley me alejó de nuestro Dios y Padre. Podemos decir entonces que la ley viene de Dios y que cada uno de sus mandamientos es bueno y justo. Con esto no estoy diciendo que la ley, que es buena, me llevó a la muerte, de ninguna manera. El que hizo eso fue el pecado, que usó en un mandato bueno. Así, por medio de un mandato bueno, todos podemos saber lo realmente malo y terrible que es el pecado. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios, o sea, de nuestro Padre Celestial, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por esta mañana. Gracias, Padre, por la oportunidad de la vida que me das, y gracias porque hasta aquí tú has sido fiel, Señor, en mi vida, en mi familia, en mi casa y con todos aquellos, Señor, que creemos en ti. Tú has sido fiel, Señor, porque a este día nos mantenemos en pie, estamos en vida, nos hemos levantado de nuestras camas, de nuestros lechos, Señor, y te damos honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que haces en nuestro diario vivir. Asimismo también te suplico, Señor, que seas tú, por favor, obrando
en la vida de cada uno de nuestros familiares, en donde quiera que se encuentren, aquellos que están en problemas de salud, aquellos que tienen problemas en sus ojos, aquellos que tienen problemas en sus riñones, aquellos que tienen problemas, Señor, en sus órganos internos, en sus huesos, en su columna, en todo problema o situación de enfermedad que estén pasando, Señor, en el hueco de tu mano los deposito. Como también, Señor, por aquellos que te están clamando por seguridad, te están clamando, Señor, por provisión, por bendición, que seas tú propicio, Señor, para cada una de sus necesidades. Así también, Padre, te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, para que puedan tomar buenas decisiones en cuanto, Señor, a leyes que sean favorables a toda la nación, a todos y cada uno de nosotros que vivimos dentro y fuera de nuestro país, El Salvador, como también para los extranjeros. Desde ya, Señor, te doy la honra y la gloria, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Oramos, bendito Señor. Amén y amén. Bien, quizás podríamos comenzar en este momento haciéndonos una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué pecamos? ¿O por qué peco? ¿O por qué muchas veces estoy en desobediencia de la palabra? Bueno, una respuesta sencilla es porque el pecado verdaderamente está en nuestro interior. Por eso hay una lucha entre lo espiritual y la carne. Hay una lucha interna, y Pablo lo explica muy bien cuando dice que cuando yo quiero hacer lo bueno que debería de hacer, no lo hago, más hago el mal, que es lo que me manda muchas veces la carne. Entonces, en ese sentido, ahora podríamos decir, ¿verdad?, que cada uno de nosotros libramos una lucha todos los días en nuestro interior. ¿Por qué? Porque la carne nos está diciendo que hagamos las cosas que hagamos las cosas que la carne desea, pero el Espíritu que está en nosotros nos dice que tenemos que obrar de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial, de acuerdo a la palabra, de acuerdo al mandamiento, de acuerdo a lo que tú y yo hemos aprendido de la palabra. Porque eso es lo más importante, que de lo que aprendamos de la palabra, bueno, nosotros tenemos también que ponerlo por obra, obedecerlo, y ponerlo pues, echar a andar en nuestra mente y en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo cada día nos dé fortaleza. Porque si bien es cierto, como dice en este capítulo, en el versículo 6 dice, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Sabe? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Salvador personal y que le hemos confesado a Él como tal, entonces, ¿qué sucede? Que en nuestro interior, como dice, voy a leerles también en la otra versión, el versículo 6, que dice, pero ahora la ley ya no puede controlarnos. Es como si estuviéramos muertos. Somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. ¿Sabe? ¿A dónde está la situación? ¿A dónde está el meollo, diría otro? ¿A dónde está el por qué? Porque yo peco. Porque yo deseo lo que no debo desear. ¿Por qué? Muchas veces me encuentro en la encrucijada de decir que lo hago o no lo hago. O puede ser que en mi misma mente, en mi mismo corazón, en mi mismo interior, esté diciendo, ¿verdad? Bueno, pues nadie sabe mis necesidades, nadie sabe mis problemas, nadie sabe mis situaciones, y solamente el Señor sabe que lo que hago, lo hago porque pienso que me es permitido, o porque pienso que el Señor está de acuerdo con lo que yo pienso, con lo que yo deseo, con lo que yo hago, con lo que yo hablo, creyendo que estoy sirviéndole al Señor, como dice aquí, a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, la situación en la cual muchas veces nosotros nos encontramos es porque no estamos obedeciendo la dirección del Espíritu Santo. No estamos permitiendo, porque en el versículo 6 claramente lo dice, ¿verdad? Que ahora dice,
vaya, como ya no estamos sujetos a la ley, ya estamos libres de ella porque Cristo cumplió la ley en la cruz del Calvario y nos libertó de eso siempre y cuando que lo reconozcamos como nuestro Salvador personal y que el Espíritu Santo venga en nuestras vidas. Entonces, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, o sea, de la ley mosaica. Entonces, ahora la pregunta, ¿verdad? ¿Quiere decir esto que la ley es pecado? Claro que no. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es el pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, yo no sabría que eso era malo. Entonces, hablando de la codicia, porque eso es lo que es la codicia, desear algo que alguien más tiene. Vaya, por ejemplo, pues algunos en alguna medida pues nos da envidia, ¿verdad? Ver que una persona quizás está prosperada, que tiene buena casa, que tiene un carro lujoso o que tiene dinero para poder hacer y deshacer lo que él quiere. Y nosotros muchas veces, bueno, hablo de mi caso, ¿verdad? Y yo puedo decirlo, ¿verdad? Bueno, si yo tuviera ese carro, si yo tuviera el dinero, si yo tuviera aquí, si yo tuviera eso allá, quizás ya hubiera hecho una estructura para tener, a lo mejor, ¿verdad? En mi pensamiento, una buena iglesia. Porque eso es lo que muchas veces nosotros pensamos. Pero las decisiones que el Señor toma en nuestras vidas son muy de Él y nosotros solamente tenemos que obedecer. Ahora bien, como dice que la ley no es pecado, sino que la ley es buena y que es espiritual, ahora dice que por el mandamiento, cuando no hay ley, dice el pecado en el 8, cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder, pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Entonces, la ley únicamente nos sirve para mostrarnos el pecado. La ley únicamente pues es para enseñarnos lo que realmente somos nosotros, o sea, nosotros los humanos, y especialmente para hacernos ver o confrontar a aquellos que ahora, conociendo a nuestro Señor Jesucristo, habiéndonos convertidos al Evangelio, habiéndonos bautizado y sabiendo que en el bautismo estábamos diciendo que nosotros habíamos muerto al pecado y que estábamos resucitando a una nueva vida, a una nueva oportunidad juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué la gana de seguir cometiendo el error? Bueno, la ley, como dice aquí, usó el mismo mandamiento, porque dice respecto a la codicia, la ley está usando el mandamiento para que el hombre se revele en su interior si no está parado en la roca inconmovible que es Cristo, si su mente y su corazón todavía están vacilando entre estar a la derecha o estar a la izquierda, o hacerme para un lado, meterme más con el Señor o apartarme de Él o ignorarlo. Entonces, la ley, como dice aquí, no tiene, vaya, si nosotros ya morimos al pecado, si ya morimos a la vieja naturaleza, a la naturaleza pecaminosa de Adán, de la rebeldía, entonces, por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, el pecado ya no tiene nada que ver, ya no tiene poder en nosotros. Pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. O sea, miren, eso es como cuando uno, por ejemplo, ve una fotografía de una mujer, ya sea con ropa o con menos ropa, y todas esas cosas, y porque por ahí, por la vista, entra el pecado, por el oír, o por el leer, o por el escuchar, bueno, vienen entrando los malos deseos, o la manera de poder decir, hombre, yo puedo hacer esto. Entonces, por eso dice, que la ley me hizo desear toda clase de mal. Por ejemplo, la ley en la Biblia dice que no debemos de fornicar, adulterar, desear, matar, mentir y todo eso. ¿Y qué pasa? Que nosotros muchas veces hacemos uso de esas cosas. Entonces, ahora por eso dice en el 9, cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo. O sea, que cuando el hombre, vamos a decirlo así, lo vamos a tratar de explicar de esta manera. Cuando el hombre, cuando nacemos,
todos nacemos en una manera inocente, pero nuestra inocencia llega quizás, bueno, en aquel entonces la inocencia del ser humano, ¿verdad?, del joven, porque el niño, bueno, especialmente aquellos que nos criamos en el campo, yo podría decir que yo llegué a los 18 años y yo ignoraba algunas cosas, o sea, algunas cosas que se pueden hacer en el mundo, yo las ignoraba. ¿Por qué? Porque en mi cultura, en mi crianza, por decirlo así, la crianza que mis padres me dieron al principio decía que yo no tenía que hacer nada malo ni expresar palabras malas. Entonces, y como estábamos sumergidos a la autoridad de nuestros padres, bueno, habían cosas que solo le hablaban entre ellos y nosotros no podíamos intervenir en sus pláticas. Entonces, por lo tanto, digo, yo crecí hasta unos 18 años en donde yo no conocía, o sea, no sabía de las cosas que podía hacer, o si eran buenas o si eran malas, porque el camino que me habían dado a mí era pues hacer lo bueno. Pero cuando yo, después de los 18 años, cuando, bueno, pues me reclutaron, fui al ejército y todo lo demás, bueno, ahí comenzó mi vida a ser diferente. Porque en ese momento, cuando era un joven, hasta los 18 años, bueno, hasta los 15 o 12 años, que más o menos yo estaba sujeto a mi padre y a mi madre, yo no hacía más de lo que ellos decían que tenía que hacer. Ahora, pero llega un momento en el cual pues el hombre comienza, ¿verdad?, ya de los 12 años en adelante, la malicia, la curiosidad, y ahí es donde uno se va incursionando dentro de las costumbres del mundo, dentro de las cosas que se pueden dar, y es ahí donde muchas veces la ignorancia con la cual nacimos comienza a irse despejando poco a poco. Y ahí, después de 12 años, yo decía los 18, pero después de 12 años, en verdad, yo me tomé la primer copita. Y bueno, no me gustó lo que pasara, aquello que sentí pasar por mi garganta, pero sí me gustó quizás el efecto, ¿verdad? Y recuerdo que una copita me hizo sentir que mi cabeza estaba como aplastada, ¿verdad? Y que sentía que mi cabeza era una tabla. Entonces, pero, y bueno, y quiero decirles que después de los 18 años, yo fui reclutado al ejército, cuando luego pues me mandaron a otra institución, y ahí comenzó, digamos, a aflorar la vida de pecado que uno puede llevar en el mundo sin la dirección de nuestro Padre Celestial. Te estoy tratando de explicar lo que dice Pablo, cuando dice en el 9, que cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo. Hasta la edad en la cual nosotros no conocemos directamente qué es el mundo, ya sea en el alcoholismo, en la drogadicción, andar haciendo lo que el mundo hace, pues uno vive tranquilo, como lo viví yo hasta los 12 años. Pero después de los 12 años mi vida cambió, porque yo comencé a experimentar lo que era el alcohol, lo que era andar buscando una novia, lo que era andar buscando un baile, lo que era andar buscando pues el vicio, y ahí prácticamente comienza el calvario de cada uno de nosotros. Pero cuando viene Cristo a mi corazón, cuando vino Él y me aceptó que yo fuera su hijo, que eso tuvieron que pasar más de 40 años, entonces yo entendí que mi vida, que yo vivía ya sumergida en los vicios, y lo que la ley dice aquí, que la ley me sirvió para conocer el pecado, entonces ahí me di cuenta hacia dónde estaba caminando. Pero cuando el Señor vino a mi corazón, yo le abrí mi corazón, cuando yo lo confesé y abrí mi corazón para que Él viniera a mí a través del poder del Espíritu Santo, bueno, desde entonces, no quiero decir que ahora, ¿verdad?, ya tengo alas, ya tengo aureola y todo lo demás, pero lo que quiero decir es que el Señor me hizo entender qué clase de vida era la que yo tenía. Por eso Pablo dice, yo vivía tranquilo. Cada uno de nosotros hemos vivido tranquilo mientras no nos metemos al mundo o a hacer las cosas del mundo para practicar el pecado. Entonces, por eso dice también en el 10, y de que vivía alejado de, pero dice, leo el 9, cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo, pero cuando conocí la ley,
la ley, cuando conocí el pecado mediante la ley, me di cuenta que era un gran pecador y de que vivía alejado de Dios, o sea, de nuestro Padre Celestial. Y luego dice el 10, siguiendo con el 10, fue así como la ley, que debió haberme dado la vida eterna, más bien me dio la muerte eterna. ¿Por qué? Porque el pecado no nos lleva a la salvación. El pecado nos lleva, el pecado significa pues errar al blanco, en el griego. Errar al blanco, o sea, fallar. Y cuando tú y yo no conocíamos del Señor, le fallábamos en cada momento, en cada instante, porque la ley interior que hay en nuestro cuerpo estaba pues únicamente para hacer lo malo. Cada uno de nosotros actuaba de la manera que mejor le convenía, y por eso la misma ley, el mismo pecado me hizo darme cuenta que yo estaba alejado de nuestro Padre Celestial, porque vivía para el mundo, vivía para el enemigo, no vivía para Dios, no vivía para nuestro Padre, no vivía por el Evangelio, no vivía por la ley espiritual, ni creía que Jesús podría haber sido mi Salvador, no lo creía, hasta que el Señor me hizo pasar por diversas pruebas, diversas dificultades en mi vida secular. Entonces me di cuenta que el Señor utilizó toda clase de problemas, enfermedades, accidentes, cárceles y todo lo demás para hacerme llegar a sus pies, para hacerme entender que mi camino, así como llevaba mi vida, estaba destinado ¿qué? A la muerte. Por eso dice este versículo que el que decíamos anteriormente, de que cuando yo todavía no conocí la ley, vivía tranquilo, pero cuando conocí la ley me di cuenta que era un gran pecador y que vivía alejado de Dios. Fue así como la ley debió haberme dado vida eterna, más bien me dio ¿qué? La muerte eterna. Porque eso es lo que pasa con el pecado. Por eso dije que el pecado es la separación entre el hombre y Dios. No entre Dios y el hombre, no, es entre el hombre y Dios. Porque el hombre es el que decide vivir conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias decisiones, sin tomar en cuenta la ley espiritual que es de nuestro Padre Celestial. Ahora dice el 11, porque el pecado usó la ley para engañarme y con esa misma ley me alejó de Dios, o sea, de nuestro Padre Celestial. Mire, es bien fácil. Cuando uno está joven, cuando uno no conoce del Señor, cuando uno no quiere saber de Cristo, cualquier cosa que un amigo le diga a uno es ley. Digo, es ley en el aspecto, está bueno, hombre, vámonos. Ya viene el amigo o los amigos y nos comienzan a invitar a una cerveza, a una parranda, a algo que para el mundo es normal hacerlo. Entonces, y como nosotros, en mi caso, estaba yo alejado de la presencia de mi Padre Celestial, alejado de la dirección del Espíritu Santo, alejado de lo que es el Evangelio, entonces cualquier invitación que a mí me hacía, allí iba, vámonos. Si era de ir a tomar una cerveza, si era de ir a un baile, si era de ir a ciertas cosas, pues entonces vamos, inclusive. Hasta lo engañan a uno, ¿verdad? Con decir, mira, aquí vamos a hacer dinero, aquí vamos a tener esto, vamos a tener todo lo que querramos, pero tenemos que hacer esto y esto. Ahí viene lo bueno. Entonces, por eso dice el 11, porque el pecado usó la ley para engañarme y con esa misma ley me alejó de Dios. O sea, el pecado, la ley del pecado, el pecado interno, el pecado con el cual luchamos todos los días, mientras estemos con vida, vamos a seguir luchando con el pecado porque nuestra vieja naturaleza puede estar dormida dentro de nosotros interiormente, puede estar quietecita y puede ser que no se mueva para inducirnos a hacer lo malo. Pero llegado el momento en el cual usted y yo abrimos la ventana de nuestro corazón a nuestros pensamientos, a nuestros malos deseos, a nuestra mala manera de ser, entonces ¿qué sucede? Que comienza, lo primero que vienen son las palabras, ¿verdad? O sea, a través de los insultos, es lo primero que viene, porque le damos rienda suelta que a nuestro interior, y ahí es donde comenzamos a meternos en problemas. ¿Por qué? Porque la ley, y a veces, lamentablemente desde los púlpitos también se predica esto, ¿verdad? O se dice que tenemos que ser
tenemos que ser mansos, dice uno, pero no mensos, dice el otro. Entonces es bien complicado muchas veces, porque aún dentro de la misma iglesia, dentro del mismo predicador, muchas veces se está diciendo esas cosas. ¿Como para qué? Para hacernos creer que nosotros, a pesar de que seamos hijos de Dios, que seamos evangélicos, que cada uno de nosotros, que ya nos entregamos al Señor, pero que no nos debemos de dejar de nadie quien quiera actuar en contra nuestra. Dice, tenemos que defendernos. Pero si así hubiera sido, entonces Jesús no hubiera llegado a la cruz del Calvario, ¿verdad? Jesús nos hubiera dicho, mire, no hubiera dicho esa palabra cuando dijo que fuéramos bueno, dije la palabra, pero ya se me olvidó, que fuéramos, ¿qué? Como la paloma, o sea, que fuéramos, quizás, se me fue la palabra que utilicé, pero que fuéramos mansos, pero que fuéramos astutos como la serpiente. O sea, cuando dice que seamos mansos es porque la paloma, perdón, esa ave, al verle sus ojos, al verle sus características, se ve que es un pajarito inofensivo, bueno, como cualquier animal. Sin embargo, cuando dice que seamos astutos como la serpiente, ¿por qué? Porque la serpiente no es la que ataca al hombre, la serpiente ataca al momento de que se ve acosada, entonces la serpiente es astuta y mejor se va. Por eso dice que también nosotros deberíamos de ¿qué? De huir del problema, de huir de la situación que pueda meternos en situaciones difíciles. Entonces, deberíamos de huir, pero muchas veces queremos enfrentar al enemigo como que si fuéramos del mundo, no como que fuéramos cristianos. Entonces, si bien es cierto que el enemigo lo vamos a reprender con la ayuda de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo y de su palabra, pero no quiere decir que nosotros nos vamos a enfrentar en una manera carnal. Por eso dice la Biblia que nuestras luchas no son con armas terrenales, sino que nuestras luchas son utilizando las armas espirituales que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Entonces, por eso llego pues a estar diciendo esto, porque la verdad que cada uno de nosotros puede tener experiencia en donde el propio yo quiere ser, pues, ¿verdad? En buen salvadoreño, ¿verdad? Queremos demostrar nuestra sombría, nuestro machismo, pero la verdad que nos damos cuenta que en el Señor esas cosas ya no nos sirven. ¿Por qué? Para empezar, ya estamos viejos. Bueno, en mi caso, ¿verdad? En segundo, que muchas veces nuestras habilidades las hemos perdido por los años que vamos cursando, pero así, o que vamos pasando, pero así, propiamente el Señor siempre guarda y cuida de nuestras vidas espirituales. Entonces, en el 12 dice, podemos decir entonces que la ley viene de Dios y que cada uno de sus mandatos es bueno y justo. Claro, la ley era de Dios, la ley es divina. La ley vino con la mejor intención para que cada uno de nosotros tuviéramos una vida moral libre de toda contaminación, aunque la ley, por decirlo así, vino a ser como el espejo en el cual me está demostrando tal y como yo soy. Por eso dice Pablo, podemos decir entonces que la ley es de Dios, sí, y que cada uno de sus mandatos es bueno y justo. Con esto no estoy diciendo que la ley que es buena me llevó a la muerte, de ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado que usó un mandamiento bueno. Así, por medio de un mandato bueno, todos podemos saber lo realmente malo y terrible que es el pecado. O sea, que la ley nos está mostrando las cosas que no debemos de hacer. Pero en nuestro interior hay un yo. Por eso decía, alguien decía por ahí en una de las reuniones de Alcohólicos Anónimos, decía, el Señor dice, Dios decían ahí, ¿verdad? Sabe los leones que amarran. O sea, refiriéndose al hombre que viviendo en alcoholismo, porque el hombre alcoholizado puede hacer o deshacer lo que más le parezca, y el día siguiente dice, no me acuerdo, yo no lo hice, yo no sé qué pasó, en fin, porque el alcohol viene a producir ciertas lagunas mentales dentro del hombre, que a pesar de todas las cosas malas que hizo, él dice, no, yo no fui, dice, ¿verdad? Así como la canción aquí dice, yo no fui. Entonces, ahí podemos decir entonces, por eso dice, podemos decir entonces que la ley viene de Dios y que cada uno de sus mandatos es bueno y justo. Con esto no estoy diciendo que la ley que es buena me llevó a la muerte, de ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado que usó un mandamiento bueno
Bueno, así que por medio de un mandato bueno, todos podemos saber lo realmente y terrible que es el pecado. Porque el pecado nos lleva a la separación con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, a no obedecer el Espíritu Santo, a no obedecer la palabra, el mandamiento que Cristo nos ha dado. ¿Por qué? Porque el pecado vive en mí. Simple y sencillamente. El pecado está en mi interior. El pecado está en mi corazón. Ahí están los malos deseos, ahí están las malas acciones, ahí están las malas decisiones, las malas palabras, los asesinatos, los robos, los hurtos, como también las fornicaciones y los adulterios, que es el mayor problema que ahora tenemos en el mundo. Porque ese es uno de los mayores problemas que nos separa del Señor. ¿Por qué? Porque como no hemos leído bien la Biblia, o si la hemos leído pero no la queremos entender como la palabra es, entonces decimos que yo puedo cometer cualquier acto ilícito que sea necesario hacer y que el Señor me va a perdonar. Sí, el Señor me va a perdonar siempre y cuando que yo me arrepienta o le pida perdón. ¿Por qué? Porque si yo le pido perdón ahora, no es para seguirlo haciendo mañana. O sea, que no voy a seguir cometiendo los errores hoy, le pido perdón en la noche y mañana lo vuelvo a repetir. Entonces ese no es el asunto, sino que el asunto es que nosotros verdaderamente nos desliguemos por completo del mundo, nos desliguemos completo del pecado. Pero en el versículo 14 encontramos algo que dice: nosotros sabemos que la ley viene de Dios. Todo el mundo lo puede decir, aunque ahora hay personas, hay predicadores, hay ciertas denominaciones que dicen: no, la ley ya no existe, la ley ya pasó, la ley, eso es tiempo pasado, ahora nosotros vivimos solo por la gracia. Y por vivir solo por la gracia, también el hombre quiere vivir un libertinaje. ¿Por qué? Porque en el 14 dice lo siguiente: nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. En la otra versión dice, el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como yo estoy vendido al pecado, porque cuando Adán hizo la rebelión contra nuestro Padre Celestial, contra nuestro Señor Jesucristo, a no obedecer el mandamiento de que no comiera del árbol del fruto prohibido, entonces ahí estaba dando, Adán le entregó, por decirlo así, ¿verdad?, en bandeja de plata al enemigo para que él hiciera con nuestras mentes, con nuestras vidas, lo que él quisiera. O sea, nos vendió. Por eso dice Pablo: yo soy carnal, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pero como vuelvo a repetir, todo lo que hemos venido viendo a través de los capítulos anteriores de Romanos, y especialmente llegando al 6, nos damos cuenta que el Señor nos ha libertado. El Señor nos liberó de la ley del pecado. El Señor nos liberó a través de su muerte en la cruz del Calvario, para que tú y yo, ¿verdad?, viviéramos ¿qué? Una vida completamente diferente, siempre y cuando venimos a aceptar que Jesús es mi Salvador, que Jesús es mi único Dios y que Jesús es el que murió en la cruz del pecado, en la cruz del Calvario, para librarme ¿qué? De mis pecados, porque con su sangre me limpió, con su sangre me compró, y por lo tanto yo debería de estar muerto al pecado, y que esa venta, por decirlo así, que hizo Moisés al desobedecer al mandamiento de nuestro Padre Celestial, entonces por esa causa toda la humanidad ha sido vendida al pecado. Pero Cristo, nuestro libertador, vino a romper esas cadenas de esclavitud, vino a romper ese yugo por el cual nosotros estábamos atados al enemigo, con el cual nosotros estábamos atados a querer vivir una vida, o a vivir una vida como mejor nos pareciera,
¿verdad? Y porque no teníamos la ley de Dios, la ley espiritual, no la teníamos en nuestro corazón, y como no la teníamos en nuestro corazón, entonces el enemigo hacía lo que mejor le parecía con nosotros, o con toda la humanidad. Caso que va a suceder en determinado momento cuando se implemente lo que es el nuevo gobierno del nuevo orden mundial. Eso es lo que va a suceder, que la ley de espiritual no va a estar en el hombre, y por lo tanto el hombre va a vivir una vida tan desordenada, tan inmoral, que ahí se van a hacer y van a vivir como les parezca. Entonces, como dice la Biblia, así como en Sodoma y Gomorra. ¿Cómo estaba viviendo las personas en Sodoma y Gomorra? Bueno, nos damos cuenta que cuando Lot albergó en sus casas o llevó de huésped a sus casas a Los Ángeles, ¿qué querían hacer con Los Ángeles? O sea, ahí nos damos cuenta de la mente corrompida que tenían en ese momento, y esa misma mente corrompida, por eso claramente lo dice en el capítulo 1 del 18 o del 22 en adelante de este mismo libro, en 1 de Romanos, en el primer capítulo, de que el Señor entregó entregó en el momento de Sodoma y Gomorra, y va a entregar y seguirá entregando al hombre a su manera de pensar, a su manera de vivir, pero dice que tendrán su justa retribución, o sea, que van a recibir el castigo que merecen, porque cada uno de nosotros va a recibir lo que le corresponde de acuerdo a la siembra que hayamos hecho. O sea, nosotros cosechamos nuestra forma en nuestra forma de vivir, si lo hacemos para el Señor o lo hacemos para el mundo, o lo hacemos para crecer espiritualmente o lo hacemos para ignorar la palabra. Entonces cada uno de nosotros va a recibir sus recompensas. Por eso el consejo de la palabra es que tú y yo, mi querido hermano, lleguemos a la conclusión que si ya aceptamos a Cristo, que si ya decimos que somos evangélicos, que si hoy ya predicamos, enseñamos, nos congregamos, enseñamos la palabra o nos congregamos en algún ministerio, en algún lugar de reunión para aprender de la misma, ¿verdad? También nos está diciendo, nos está aconsejando que ya debemos de apartarnos de todas las cosas del mundo. No que nos apartemos del mundo, porque en el mundo vivimos, pero sí podemos apartarnos de sus costumbres, podemos apartarnos de sus tradiciones, podemos apartarnos de todo lo que la Biblia nos enseña que para nosotros no es conveniente practicarlo. Bueno, pero como vuelvo a repetir, el mensaje está dado, el mensaje está escrito, el mensaje es para reflexión, pero allá cada uno de nosotros decidimos cómo queremos vivir para nuestro Señor Jesucristo, cómo queremos estar para el día en que suene esa trompeta, en el cual pues nuestro Cristo de la gloria celestial hará el llamado para que tu iglesia abandone la tierra, si nos vamos o nos quedamos, ¿verdad? Como decía alguien, ¿en qué caballito te quieres ir? Entonces, cada uno de nosotros es responsable de su propia vida espiritual, y aquí únicamente pues estamos tratando o expresamos lo que la palabra nos enseña para corregir nuestras vidas, para corregir nuestra manera de ser, para corregirnos, para que busquemos en realidad, como decimos en buen salvadoreño, encarrilarnos, o sea, o sumergirnos dentro de la dirección espiritual que nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar a través de su palabra. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no se olvide que el Rey pronto habrá de venir. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento. Gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí has sido fiel con cada uno de nosotros, nos has permitido un día más, una nueva oportunidad de vida, un nuevo día, Señor, para presentarnos ante tu presencia, rogarte perdón, misericordia, bendición, Señor, y que nos ayudes a poder salir adelante en cualquier situación que ahora nos encontremos. Papito lindo, asimismo te ruego pues por cada uno de nuestros familiares, donde quiera que estén, por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por cada una de las naciones centroamericanas, también del mundo, Señor, para que tú les des la oportunidad a todos aquellos que aún no te han reconocido como Salvador personal, que puedan venir a tus pies,
Señor, que se puedan rendir ante ti y que seas tú, por favor, Señor, obrando en sus vidas espirituales para que puedan crecer apartados de todo mal, de toda tentación y poder resistir, Señor, a todo ataque del enemigo. Papito lindo, gracias te doy. Te ruego pues que toques mente, que toques corazones y que seas tú, por favor, Señor, abriendo sus mentes y que puedan confesar con sus labios repitiendo esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias Padre, gracias Cristo por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, papito lindo, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús he orado, bendito Padre. Amén. Gracias Señor te doy por el momento que me permites poder interceder por cada uno de aquellos que aún no te han reconocido como Salvador personal. Y gracias también Señor, porque también puedo interceder por aquellos que ahora están en diferentes enfermedades, diferentes problemas de salud, diferentes situaciones, Señor, en las cuales están pasando. Te ruego que seas tú, por favor, proveyéndoles, Señor, en sus necesidades, así como aquellos padres que ahora lo han perdido todo, han perdido pues sus cosechas en la agricultura, Señor, y que ahora pues tienen esas deudas y tienen esos problemas de alimentación, Señor, que seas tú, por favor, proveyendo, Señor, a través quizás del gobierno, a través de personas, Señor, que tengan la oportunidad de ayudar a todos aquellos que han perdido sus casas, que han perdido sus ropas, que han perdido, Señor, todos sus enseres dentro del hogar. Que seas tú, por favor, Señor, obrando en sus vidas y dándole la oportunidad de poderte recuperar, Señor, que cobren nuevas fuerzas y que tengan ánimos para seguir adelante, porque tú, Señor, siempre estás en las buenas y en las malas con cada uno de nosotros. Así que en el nombre de Jesús también te clamo, Señor, para que por aquellos que puedan hacer esta oración de fe, que seas tú el que los dirija y los lleves al crecimiento espiritual que tú quieres que todos tengamos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por este momento, gracias por la oportunidad de vida que nos da el Señor y gracias porque hasta aquí Él ha sido fiel con cada uno de nosotros. Así que pasen un buen día, que el Señor me los guarde y me los bendiga y recordémonos que el Rey pronto habrá de venir. Bendiciones.